déjeme enlazarme con la diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre. Por cierto, No no, escucho. no escuchas, querida, ¿no escuchas? ¿No escuchas? A ver si sales y regresas, por favor, mi querida Antares, la diputada, porque fíjese nada más, hay muchos temas con la diputada, sobre todo uno de Guanajuato. 13 homicidios en las últimas 24 horas, nuevamente Guanajuato, dando la nota que chorrea sangre, tristemente. Guanajuato, uno de los estados, si no es que el estado más violento del país. Ahora sí me escuchas, querida Antares. Sí, algo pasó porque te estaba escuchando perfecto, pero de repente ya no. Pero aquí Oiga, estoy. diputada, pues para empezar, ¿no? Otra vez Guanajuato y la triste historia de ser el estado más violento, 13 homicidios en las últimas 24 horas y sigue la mata dando y pareciera que, pues que los panistas van, panistas vienen y siguen sin encontrar la llave, la fórmula para pacificar tan bello estado como el tuyo, el estado de Guanajuato. Es que no hay manera, Vicente. Y lo que la cuarta transformación ha dicho desde el principio, no puede haber paz sin justicia, Vicente. Y somos uno de los estados más desiguales del país. Tenemos el municipio, León, donde yo vivo, con el mayor número de pobres en el país, de los más de 2.500 municipios. Somos Guanajuato, ha sido el emblema del modelo neoliberal. Entonces, pues esa es la consecuencia, precisamente la violencia estructural que se genera desde las políticas públicas del gobierno del Estado, más además toda suerte de complicidades y de cuestiones de corrupción que se han dado en el Estado. Eh, es lamentable porque, fíjate, llama la atención, Vicente, que desde 2016 Guanajuato es primer lugar en homicidios dolosos, pero resulta que es culpa de la 4T, ¿no? Según el gobierno del Estado. El gobierno del Estado se apropia de los proyectos como el tren de la presidenta, como el acueducto Solís, como otro tipo de, por ejemplo, los programas sociales ahora, la entrega de vivienda también ya es de ellos y una serie de cosas, pero no se adueña de las consecuencias de sus políticas de más de 30 años, que es la violencia desmedida, los homicidios, las desapariciones, en fin, esas cosas no les corresponden a ellos según sus cuentas. Entonces, pues sí, es lamentable la situación que vivimos en este estado, que no deja de ser el primer lugar en homicidios dolosos. Pues esperando que algún día y que no sea muy lejano, pues se pueda pintar de transformación el estado de Guanajuato, porque ya han demostrado los de azul y blanco que no pueden. ¿No? Lo digo con mucho respeto y no intento politizarlo todo, es un tema dolorosísimo, sobre todo para quienes pierden a sus seres queridos, pero si no está la cosa fuera de control, ¿qué tiene que pasar para que digamos que está fuera de control la cosa en Guanajuato? Por cierto, Antares, hablando de priistas cínicos, bueno, de oposición, el PRIAN, ¿no? Andan exigiéndole a la presidenta que cómo es que se atreve a rechazar el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y fíjense que le estaba comentando a la gente más temprano que uno tiene, es rico por los amigos que tiene. Y un amigo me decía, Vicente, ráscale, porque hay forma de tumbarles esta narrativa a los de oposición. Y me mandó cómo. Naciones Unidas afirma que la tortura en México es generalizada. 2 de mayo del 2014, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. El relator de la ONU en el tema, que realizó una visita de 12 días, afirma que casi todos los cuerpos policiales mexicanos practican abusos contra los detenidos. Muchos dicen, ustedes se la pasan hablando de García Luna en tiempos de Calderón, eso fue hace mucho tiempo. Pues yo no creo que hayan cambiado todos los elementos de las policías a lo largo y ancho del país, pues es parte de lo mismo que se ha ido descomponiendo. Además, si en la ONU
El relator dijo que había tortura e impunidad generalizada en tiempos de Peña Nieto. Mire, aquí está otro artículo, el del Universal del 2015. ¿Cómo es que la ONU hasta ahora quiere sentar al banquillo de los acusados al Estado mexicano, hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente? Hay una gran hipocresía en la ONU y hay una gran hipocresía en la oposición sobre estos temas dolorosos, querida Antares. Y si en ese entonces las policías estaban en un estado de putrefacción, pues ¿cómo es que quieren que nada más cambiando de gobierno así, tronando los dedos, las cosas se mejoren o se limpien? Pero además déjame decirte, Vicente, hay algo muy importante que la gente tiene que saber. Este informe, que no es de la ONU propiamente, sino de uno de los comités que se forman alrededor de la ONU y que emiten sus dictámenes, comités supuestamente de expertos, llama la atención que hacen el análisis de datos de 2009 a 2017, Vicente. Los datos que están analizando son de 2009, Felipe Calderón, a 2017, es decir, medio sexenio de Felipe Calderón y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y con esos datos de esos años, extrapolan a la actualidad la cuestión de la desaparición forzada. Entonces, eso es lo que se rechaza, Vicente, desde el gobierno de México, porque además también hay que hacer una precisión. La desaparición forzada, una cosa es la desaparición de personas, que sí tenemos en México, por supuesto que tenemos, y otra cosa es la desaparición forzada. La desaparición forzada tiene una connotación política, es decir, de perseguidos políticos, la desaparición a cargo del Estado mexicano, como la que se dio durante la Guerra Sucia en los años 60, 70, como la que se dio en estos sexenios fatídicos neoliberales, en particular estos de Peña Nieto y Felipe Calderón, que fue a cargo de las fuerzas del Estado. Y ahora quieren acusar a los gobiernos de la Cuarta Transformación de desaparición forzada, lo cual es falso. ¿Hay desaparición? Sí. Y hay varios tipos de desaparición, porque también esto se conjuga con otro, con el tema del registro de desaparecidos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, que dice, es que se están quitando los desaparecidos. No, 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 no. Es que no había un registro claro, contundente, sino que antes la base de datos tenía, haz de cuenta, hay 40,000 registros de ese tipo que ponen la niña y sin más datos de la niña, de dónde, de quién, teléfono, contacto de los padres, quién denunció, en qué parte del país, así, el cholo o el pelos, o sea, cosas así. Y esos son los registros que ahí están, pero que no hay elementos como para buscar a nadie. Y después hay otro tipo de desapariciones en México de personas que deciden ellos desaparecer por razones familiares, que no quieren regresar a su casa o lo que sea. Entonces, esas personas son las que se han rastreado, porque además déjame decirte, Vicente, que se ha encontrado a la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas, afortunadamente en vida. Muchas de estas personas, ya sea porque hacen una transacción bancaria o porque compraron alguna cuestión con una tarjeta de crédito o porque solicitaron una credencial del INE, etcétera, y se encuentran, pero esas personas no quieren regresar a su casa. Ese es otro tema. Otras que sí regresan, es decir, que las regresan, las encuentran y se regresan a su familia, que es el caso, desgraciadamente, de muchas jovencitas y jovencitos enganchados por redes sociales. Y sí hay un número de personas desaparecidas a cargo del crimen organizado, por supuesto que las hay. Y estamos buscándolas como gobierno de la Cuarta Transformación. Nunca se había dado el apoyo que se da ahora a los comités de buscadores y además hay las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda que están activamente en esto. Entonces, no se puede admitir
un reporte así de este comité de expertos de la ONU, cuando los datos no corresponden a la actualidad de México, cuando la política pública en materia de desapariciones cambió de manera radical y cuando se están haciendo muchos esfuerzos por encontrar a las personas y porque además hay una política pública en contra de las desapariciones y todo lo que se ha dado en contra del crimen organizado. Entonces, Claro. eso es lo que se rechaza, Vicente. Definitivamente. Oye, por cierto, para cerrar y por reflexión y por salud mental, déjeme sacarlo de mi ronco pecho. ¿Qué piensa de este tuit de Denise Dresser contra la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto hoy tuvo que explicar de qué se trató este presunto regaño a los manifestantes en Puebla? Dice: la presidenta Claudia Sheinbaum actúa como madre superiora de un convento, regañando a los mal portados, a los infieles, a los que no se arrodillan. Ojalá entendiera que un derecho democrático fundacional es el derecho a oponerse al gobierno por la razón que sea. Es impactante, dice Denise Dresser, la poca tolerancia que tiene ante el disenso, la crítica, la oposición que debe existir para obligar al gobierno a corregir, a ser mejor. A ver, Ceci, póngame este episodio allá en Puebla entre la presidenta y los manifestantes, que hoy, por cierto, insisto, explicó en la mañanera del pueblo, para que me dé su opinión la querida Antares Vázquez Alatorre. Nuevamente, las académicas, los académicos, las intelectuales, los intelectuales sacan sesudos análisis como el que le acabo de leer de Denise Dresser. Échelo, Ceci. Que iba a venir, que iba a dialogar con ustedes. De todas maneras, ustedes, no, pero escúchenme, no, de todas maneras, no, escúchenme, de todas maneras ustedes se manifestaron a pesar de que les dije que los iba a recibir. De todas maneras los estoy recibiendo, a pesar de que en un evento de vivienda donde estamos entregando a la gente vivienda, ustedes vinieron a manifestarse, a pesar de que desde antes yo les dije que los iba a recibir. Lo primero. Pero si me van a escuchar, me van a escuchar. Lo segundo, ya les comenté que se trata de evitar la contaminación, no provocarla. No queremos Lo tercero, para que no haya problema, va a haber una asamblea en el pueblo. Ahí le voy a pedir a los secretarios correspondientes que vayan a la asamblea. Pero que sea San José Chiapa. Vamos, sí, ahí. El municipio. Y se va a escuchar a la gente. Les hacemos la asamblea. ¿Les parece bien? No de esa votación, nada más es para escuchar el proyecto. No vamos a... O sea que ya se va a hacer, presidenta. Se va a hacer. Lo que diga el pueblo no importa. Se va a hacer, presidenta. Presidenta. Sí, pero es que ustedes estaban pensando. Y van a venir los secretarios a informar. Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra del pueblo. Pero ustedes tienen que también escuchar. Pero porque una cosa si se es dejan escuchar, llevar por lo y que no nomás dicen, escuchar lo que ustedes ya pusieron. por cualquier cosa. Es escuchar y analizar las cosas. Entre Ustedes quieren traer ustedes tienen que millones de hacer, basura y nosotros y en también. el presidente Y y en la dialogamos, presidencia estamos de acuerdo. ni un carro para basura tienen. A Puebla, en Puebla hasta acá sí va a haber. Nuestro municipio no tiene ni carro de basura. Préstenme su. Gracias. Ni modo de decir que se equivoca la presidenta al dialogar con quienes se manifiestan. Para aquellos que llaman autoritaria a la presidenta, pues ¿quién se para a conversar? Creo que hace bien la presidenta en el sentido de dialogar. La primera mandataria, la madre superiora, diría Denise Dresser en un tono, pues obviamente burlón. Pero bueno, deme su opinión, querida Pues Antares. bueno, es lamentable. Ya el poco prestigio que tenía la señora Dresser se le acabó hace tiempo. Yo me acuerdo hace unos años, ¿no? Pues era una señora académica que tenía autoridad moral, que ha perdido por andar expresándose con la tripa y no con la cabeza, porque eso de ser muy intelectual y eso pues se le acabó, porque el análisis es sudísimo
¿qué hace? Pues no habla más que de su víscera y de su gran odio hacia todo lo que tiene que ver con los gobiernos de la transformación. Pero déjame decirte, Vicente, que hubo el episodio previo. Yo subí a mis redes, por cierto, un video compuesto, porque está el momento del meeting en donde estas personas se manifestaron, porque estaba en el evento la presidenta de entrega de vivienda y ella hace un alto en el evento y les dice a las personas que se estaban manifestando que ella se comprometía a atenderles después, que nada más que dejaran sus cartulinas, que se manifestaran, pero que los dejaran hablar y escuchar y seguir el evento de vivienda, porque era en favor de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y entonces ellos acceden, nada más que no cumplieron esos manifestantes y siguieron gritando todo el evento. Ahí está. Entonces, ahí les dice... Vamos a ver, Sí. vamos a ver, escuchar si le parece, Antares. A ver si ese es el momento. Están en contra del polo de bienestar. ¿Qué prefieren? ¿Un basurero a cielo abierto o una recicladora de basura limpia? ¿Qué prefieren? Es muy obvio. A nadie le vamos a quitar sus tierras, a nadie vamos a comprar tierras, que no los engañen. Entonces, les pedimos a los compañeros respeto y ya que termine el evento, si gustan, alguno de ustedes lo recibo para poderlos escuchar. ¿Les parece? Y van a venir los secretarios a informar. Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra del pueblo, pero ustedes tienen que también escuchar. Pues no veo nada fuera de lugar con No, eso. hay algo muy diferente, Vicente, a lo que ocurría. A ver, tú dime, ¿cuándo Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Peña Nieto, cuándo? Para empezar, habrían ellos en un evento del presidente hablado con los que se estaban manifestando. Para empezar, no se estarían manifestando, ya los habrían golpeado y sacado del evento. Primero. Segundo, ¿cuándo un presidente, antes de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, se puso a dialogar con los manifestantes después, aunque le gritaran y aunque dijeran y aunque increparan? ¿Cuándo? Jamás, nunca. Todos esos manifestantes, si nos consta a muchos, eran reprimidos, eran sacados de los eventos. Acuérdate, eran eventos así perfectos en donde nadie decía ni media palabra contra el presidente. Eso era pecado mortal y acababan quién sabe en dónde golpeados y tirados. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Claudia Sheinbaum no solo es víctima por ser de la Cuarta Transformación de un ataque de la derecha, de los fachos terribles, sino por ser mujer, Vicente, porque se han ensañado con ella de una manera, y lo peor es las violentas como esta mujer, Denise Dresser, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí quedan exhibidos en sus intereses y en sus violencias y en el proyecto de la derecha que siempre tiene esas características de violento con las mujeres. Fíjese nada más, la que lo critica todo, pero que no acepta ni una crítica porque uno que sí sabe bailar reggaetón le critica por bailar reggaetón, pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿A poco bailó reggaetón? No me digas que aparte ¿No te acuerdas? El de hace unos años Ah. patético, pero ¿a poco se animó otra vez? ¡Qué horror! Ay, no, ni me recuerdes, Vicente. La querida Antares Vázquez Alatorre, ¿cuáles son tus redes sociales, diputada? Estoy en @AntaresVazala en ex Twitter y en TikTok y en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez Alatorre, y ahí nos estaremos viendo. Bueno, pues, y si no, aquí la próxima semana, ¿no? Muy sí, bien. Bueno. Te mando un abrazo, diputada. Igualmente, saludos hasta Guanajuato. Saludos a todas y a todos. Cuídate, la diputada federal
de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez, a la torre. Y deje